tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta sesión de los Testimonios de Sabiduría, que es uno de los proyectos más queridos de Somos Cristianos, esta asociación y comunidad también que pretende ser una iglesia doméstica y laical, preocupada inicialmente por la transmisión de la fe a nuestros hijos, pero que ha avanzado sobre la formación de los cristianos para que seamos cada vez más corresponsables de nuestras comunidades e iglesias, con el fin también de ser más cercanos cada vez y más fieles seguidores de Jesús de Nazaret. Esta sesión de hoy nos acompaña Cristina Moreira. Ella es una extraordinaria mujer a la que hemos seguido desde hace tiempo y hemos conocido más intensamente en los últimos meses. Es una cristiana católica profundamente creyente y deliberadamente libre, gran conocedora de la historia del cristianismo y de la figura de Jesucristo, quien la atrapó por su grandeza y se sintió llamada, además, a la vocación presbiteral que después nos explicará. Su vida nos ha interpelado especialmente por haber asumido la lucha por la libertad e igualdad de las mujeres con hechos, con compromisos concretos, con opciones que pueden incomodar a los que no quieran abrir los ojos al mensaje de Jesús, pero que son profundamente fieles a ese Jesús que luchó primero por esa misma libertad e igualdad de las mujeres, en una época, por cierto, todavía más adversa en lo social, político y religioso hacia todas ellas. ¿Quién es Cristina Moreira? De formación es titulada en Letras, ejerce como traductora e intérprete, pero también es licenciada en Teología por la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Posee, por tanto, una férrea formación humanística y teológica, y es además la primera mujer que ha sido ordenada como presbítera católica en España, respetando la sucesión apostólica que posteriormente nos explicará. Forma parte de la Asociación de Mujeres Sacerdotes Católicas Romanas, que promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres dentro de la Iglesia Católica. El año 2002, un obispo ordenó en Europa a las primeras 7 mujeres presbíteras de esta asociación internacional. Cristina Moreira, tras su consolidada formación como teóloga, fue ordenada diaconisa en 2013 y 2 años más tarde recibió la ordenación presbiteral en Florida, en los Estados Unidos. Hoy está aquí entre nosotros para compartir su vocación, su lucha y su misión. Y lo va a hacer con una primera parte de exposición y una segunda parte en la que abriremos un diálogo entre todos los presentes, que estoy convencido que será fecundo e interpelador también para todos. Muchas gracias, Cristina, por estar hoy aquí entre nosotros, por compartir tu caminar con esta asociación y comunidad modesta de Somos Cristianos, y estamos deseosos de escuchar tu testimonio de fe y de vida y de iglesia. Adelante, Cristina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Xavier, y muchas gracias a todas las personas que han tomado de su tiempo y de sus obligaciones para estar aquí con nosotros hoy. Quisiera añadir a la presentación de Xavier que conmigo está toda mi comunidad de A Coruña, donde desarrollo mi ministerio y para la que me he ordenado presbítera. Yo no soy una individua sola en el mundo, autorreferencial, como han querido decir algunos, sino que mi ministerio ha nacido para servir una comunidad. Entonces, aquí presentes, Omenovo, Galicia, A Coruña, porque sin ellos yo no existiría, no sería lo que soy. Y por supuesto, vengo a la primera persona que quiero honrar, que es Jesús de Nazaret. Y me vais a permitir que cite al mismo Pablo, un apóstol que no fue de los 12 y que sin embargo se le llama apóstol, ¿verdad? Y que dijo en Gálatas 5, Cristo nos liberó para que seamos libres. Por lo tanto, manteneos firmes en esa libertad y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Aquí Pablo alude de manera tajante a nuestra obligación de eludir la fuerza de la ley y obedecer solo a Cristo. De la misma manera que en Hechos, Pedro y en otro lugar Pedro y Juan repiten, nosotros hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso fue un poco
la frase que yo tengo grabada en mi memoria, en el frontispicio de mi puerta espiritual cada vez que me pregunto qué he de hacer. Mi camino comienza cuando en medio de mi vida espiritual surge una experiencia de encuentro personal con Cristo. No era el primero, tampoco fue el último, en que me siento llamada por Él personalmente a hacer memoria de Él, simplemente y llanamente en un momento en que estoy meditando el relato de la última cena, y en que sus palabras taladran mi alma, mi ser, mi historia de lado a lado y se me quedan grabadas a fuego. Evidentemente, estas palabras con este cuerpo de mujer que apenas veis, pero yo sí sé que lo tengo, me parecieron en un principio sorprendentes, pero sobre todo, y esto quiero testimoniarlo ya que se trata de dar testimonio, estas palabras, el primer efecto que tuvieron en mí fue regalarme el inmenso tesoro de sentirme una en Cristo con toda la Iglesia, con toda la humanidad, desde que Él pronunció esas palabras, sentir su presencia y acoger el inmenso misterio de saber, vivenciar que había podido comunicarse conmigo a través de los siglos, de la geografía, de las culturas y de la historia, como hizo con tantísima gente, con tantísima gente. Jesús está vivo, recordamos que resucitó y que prometió que nunca se marcharía y que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Recordamos que nuestro texto sagrado se termina con un Ven Señor Jesús, Maranatá, que es la oración que se repite en nuestras vidas cada vez que nos ponemos ante Él. Entonces, después de esto, siendo tan grande, pues eso, el gozo, la alegría, la fiesta interior, viví como una especie de luna de miel, de encuentro personal con Cristo, esta vivencia, y poco a poco se me fue instilando la inquietud. Digo inquietud porque empezó siendo una pregunta discreta y acabó siendo una inquietud sobre cómo te contesto, cómo te obedezco, cómo hago eso. Porque, ¿sabes? En este siglo y en esta iglesia que dicen que tú fundaste, yo no puedo hacer eso. Y para eso se necesita ser cura, sacerdote. No entiendo nada. Poco a poco esa pregunta, pues como las gotas en las cuevas que van construyendo sus estalactitas y sus estalagmitas, fueron calando en mí y esa pregunta no me dejó hasta hoy. A pesar de que ya estoy ordenada, ya tengo comunidad, ejerzo mi ministerio presbiteral y ya, gracias a Dios y a mi comunidad y a mi gran comunidad de mujeres presbíteras, ya puedo hacer memoria de Él. Y tengo que reconocer que eso es el pivote central de mi vida, mi razón de vivir, mis bases, mi fundamento, mi finalidad, y espero que así sea hasta la muerte. Pero aún así, cada mañana me pregunto, ¿y hoy cómo haré? ¿Cómo será hacer memoria de ti en medio de la gente? Pues aquí donde estoy hoy, por ejemplo, hoy que estoy en Madrid y he estado trabajando como intérprete, ayudando a la gente a entenderse. Eso también es hacer memoria de Jesús. Es mediar para que la gente pueda comunicar, porque en esa comunicación entre personas se construye la comunidad y se construye nuestro ser, nuestra familia divina, nuestro ser hijos e hijas de Dios. Después de mucho caminar, tuve noticias, porque ya existía Internet en los años 90 y pico, conocí esta comunidad de mujeres que habían sido ordenadas, previamente las había conocido también por sus acciones, pero en el 2002
supe que en el Danubio, a bordo de un barco, 7 mujeres se habían atrevido a pedir la ordenación presbiteral y diaconal, porque ellas pensaban que era lo justo, que era lo que Dios quería, honradamente y en la verdad. Y los obispos, que no era uno solo, sino que 3 eran los que accedieron a participar, estaban de acuerdo. Hoy todavía muchos obispos están de acuerdo y ordenarían mujeres, si pudieran. No todos tienen el valor de aquellos y no todos tampoco tienen el valor de decirlo, pero son unos cuantos los que nos han comunicado su apoyo, su solidaridad y sus palabras cálidas, aunque públicamente no se vayan a permitir hacerlo. Acabamos ahora mismo de perder al que fue mi obispo de corazón durante muchos años, Jacques Gallot, que supo de mi vocación, supo de mi decisión de ordenarme y me apoyaba. Estaba felicísimo el día que le dije, pues he decidido ordenarme. Y me hizo su última pregunta. Antes de que vayas para allá, te quiero preguntar una cosa. ¿Debajo de tus pies hay tierra? Y quedé así mirando y le dije, ¿tierra? Me dice, sí. ¿Hay una comunidad llamándote? ¿Hay gente esperando tu ministerio y que ha ratificado esa vocación? Y le dije, sí, hay una comunidad. Llevamos tiempo caminando, tiempo preguntándonos y me han dado no solo su validación, sino que han solicitado que se me ordenara para servirles. Dijo él, entonces, adelante, tienes todo lo que necesitas. Entonces, después de la experiencia individual, espiritual, viene la otra experiencia espiritual magna, que es la pertenencia. La pertenencia a ese grupo de mujeres con las que caminé antes de ordenarme, con las que aprendí que se puede ser iglesia de otra manera, de forma circular, horizontal, inclusiva, acogedora y pacífica. Que se puede hacer este trabajo por el reino, no solo con libertad, sino con paz, sin violencia, sin levantar asperidades. Si hay asperidades, si algunas personas han sentido escándalo, malestar o disgusto, yo les invitaría a que miraran dentro de sí qué es lo que les provoca este escándalo, este dolor o esta indignación. Porque yo les estoy hablando desde el corazón y les estoy diciendo un poco lo que decía Jesús en el Evangelio de Lucas, es que si nosotras callamos, chillarán las piedras y no nos quedó más remedio que tomar ese camino. Lo que sí os puedo contar es que ya me habría gustado a mí no tener que haber optado por los caminos campo a través, por reunirme con estas mujeres que se tiraron al monte, como decimos en mi tierra, y buscaron caminos para Dios donde no los había. Ya me habría gustado a mí hacer como mi esposo, que cuando cuenta su vocación dice, estaba yo orando, tuve una experiencia de encuentro con el Señor y me sentí llamado a ser sacerdote. Inmediatamente llamé a mis padres y les dije, papá, mamá, ya no vais a tener un arquitecto en la familia, sino un sacerdote. Lo contó ayer, con toda frescura. Ya me habría gustado a mí poder hablar con esa frescura con mis padres, con mis amigos, con mi parroquia. Yo era muy activa en parroquia, muy activa. Era catequista, trabajaba con mujeres, con niños en barrios difíciles, etc. Y eso no fue posible. Y solo la fe nos alumbra, dice el santo, y solo la fe me alumbró y nos alumbró y me llevó a reunirme con estas mujeres que de verdad a veces me recuerdan a esas 3 que bajaron al sepulcro preguntándose, ¿y quién nos moverá la piedra? ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Y qué va a pasar? Da igual, porque la urgencia de encontrarnos con Él es más que todo. Esas 3 mujeres se apoyaron unas a otras, se fueron quitando los miedos y yo me uno a todas esas mujeres que buscan la igualdad para servir a Jesús y a su pueblo. Nada más, no hay más. Si la gente ve otra cosa,
escucha otra cosa, pues tal vez lo esté escuchando en otra parte, porque no es lo que nosotras decimos. Claro que después se entra en esa gran corriente del militantismo feminista, porque no queda otra. ¿Cómo no voy a ser feminista si en mis propias carnes viví la exclusión, el silenciamiento y puedo decir incluso el maltrato, solo por ser mujer? Algún sacerdote me llegó a decir: eso que tú cuentas parece una vocación auténtica. Si fueras chico, ya te diría que fueras a hablar con tu obispo. Pero como eres mujer, ahora mismo te ordeno que te calles y que nunca más vuelvas a hablar de esto, porque vas a perjudicar a quien te escuche y a toda la iglesia, solo porque soy mujer. Si eso no es maltrato, si ese silenciamiento nos recuerda todos los abusos que se están sufriendo por el mundo, de estos abusadores que luego le dicen a la persona: y de esto no hables con nadie, después de un abuso cualquiera, un maltrato, una violación. ¿Cuántas mujeres maltratadas en su hogar no reciben además el encargo de esto, que nadie se entere, estate callada por cuenta que te trae? Todo esto resonó también en mí. Esa orden de callarme, que yo acaté durante años, estuvo resonando en mí como una herida. Nadie debería tener autoridad para mandar callar a nadie. Hasta que un día, después de haberme callado mucho, ¿verdad?, y de haber servido en mi parroquia con todo mi corazón y con todo mi esfuerzo, leí en la prensa que Benedicto XVI había promulgado un decreto que se llamaba de Delicta Graviorum para enumerar las faltas más graves que se pueden cometer en la Iglesia. Por supuesto, aludiendo a los abusadores de niños, sobre todo a los sacerdotes, obispos, religiosos, que en el ejercicio de sus ministerios habían abusado de gente que era más pequeña que ellos. Y esa gente la castigaba duramente. Y una no sabe muy bien por qué, a continuación, dentro del mismo decreto, venía otro artículo aludiendo al hecho de que ordenar a una mujer participar en su ordenación o apoyarla recibiría el mismo castigo que esos señores. Mi corazón dio un vuelco, no os podéis imaginar en qué situación me vi, porque fue dolor y más dolor. Y mi oración fue: Señor, es tan grave servirte a ti como violar a un niño, no puede ser. Esto no es justo y no es lo que tú quieres. Y por ser coherente a esto, levanté el teléfono. Entonces los teléfonos, ¿verdad?, se levantaban. No es como ahora que se sacan del bolsillo. Y llamé a mi amiga Elfried Hart de Somos Iglesia, que era mi contacto con las chicas del Danubio, y le dije: Elfried, ponme en contacto con esas mujeres. Hoy mi decisión está tomada. Voy a pedir la ordenación. Llevó tiempo, tuve que volver a discernir. Tuve varios acompañantes espirituales que han validado mi vocación, por activa y por pasiva. Y el último me dijo: Cristina, adelante. No tengo más nada que preguntarte, más nada que objetar. Adelante. En conciencia debes obedecer. Y así fue, después de mucho discernimiento, después de estudiar teología y de haber seguido las enseñanzas de mi asociación de presbíteras católicas romanas y apostólicas, ¿verdad?, que ahora tiene un seminario online donde nos formamos para la nueva iglesia que estamos construyendo, que no es otra iglesia, sino que es otra manera de hacer iglesia. Pues después de formarme, discernir y pensarlo una y otra vez y fortalecerme en la fe y en mi decisión, pues recibí sendas ordenaciones. La primera en mi comunidad, como bien dijo Xavier, y la segunda en Sarasota, Florida, de manos de la obispa Bridget Mary Meehan, porque en aquel momento yo vivía en América, vivía en Colombia, y se me ofreció desplazarme a Florida porque es donde estaba la obispa que me tenía que ordenar, simplemente. Y no pasa nada, porque nuestro modelo de iglesia, de las presbíteras, es un modelo circular, un modelo en que las iglesias vuelven a ser como en los primeros siglos, una constelación
de pequeñas comunidades diversas, constituidas de adultos y adultas libres, capaces de conectar directamente con Dios sin miedo, sin cortapisas, capaces de conectar con sus semejantes en pie de igualdad, intentando no establecer relaciones de dominación y sumisión, sino de diálogo, consenso, incluso en los momentos de conflicto. El diálogo entre nosotras es fundamental y cuando no se puede dar, peleamos hasta que se pueda dar, porque eso es nuestra manera de trabajar. Diálogo, democracia, consenso y mucha discusión hasta que estamos de acuerdo. Y en mi comunidad ocurre lo mismo. Asamblea para hablar de qué vamos a hacer, pues incluso poner la hora de la misa, que no, a algunos no les conviene. Asamblea, lo discutimos. Alguna se enfada, otra también, otra dice que no puede. Y al final sale una decisión y salimos todos tan amigos, porque el Espíritu Santo remedió todo lo que parecía estar separado. De modo que nosotras lo que aportamos ahora al mundo, a la Iglesia, es la construcción balbuceante todavía en sus inicios de unas casi 300 mujeres y sus comunidades, y eso es mucha gente, que poco a poco están intentando sembrar otra vez la constelación de las comunidades de Jesús. Cada una a su manera, en el país que toque, en el momento que toque, que en las circunstancias que toque. Yo entiendo que no puede ser igual una comunidad como la mía en Galicia que una comunidad, pues yo que sé, en Nueva York o en Sudáfrica o en Austria, por supuesto. Y eso es fundamental, la diversidad, la multiplicidad. Y aún así mantener enteros los vínculos, el cariño y sobre todo la terca necesidad de dialogar y avanzar juntas. Por eso soy aliada de la Revuelta, estoy en una asociación gallega desde su fundación que se llama Mujeres Cristianas Galegas Xeria. Estoy en Francia porque tengo dos nacionalidades, soy española gallega y francesa, he nacido en París y me he criado allí. De modo que también soy socia del Comité de la Jupe, el Comité de la Falda, y Tout Apôtre, Todas Apóstoles, que se fundó para seguir un poco la iniciativa de Anne Soupa, que algunos conoceréis. Y me sumo a todas las iniciativas que busquen lo mismo, igualdad, reino de Dios, y que lo hagan de forma pacífica. Y si no hay paz, ya nos preocuparemos por ponerla, porque eso es el empeño, esa es nuestra misión. Si empezamos por el shalom, por la paz, ¿de qué vamos a servir? Y así es como vamos avanzando. Yo os diría que no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero que veo todos estos rostros en la pantalla y estoy deseando saber qué trota por vuestras mentes, qué hay en vuestro corazón, quiénes sois, si tenéis algo que decir, que objetar, que preguntar. No sé qué opina Xavier dentro de su organización, pero os veo y digo, uy, qué ganas de hablar con toda esta gente. Pues Eso es vamos a tomarte la palabra, Cristina. Si te... Gracias. Creo que has Sí. hecho una presentación personal muy completa. Hay unos cuantos chats que no puedes ver porque por temas de tu móvil, ¿verdad? Y de conexión, pues ya es difícil que nos veas a todos y a todas, por tanto supongo que el chat es más difícil leerlo. En cualquier caso, hay alguna persona como Rosa Arauzo que no puede escucharnos bien, le hemos solicitado que entre y salga, te saludaba, y también Yolanda Alba, autora de Sacerdotas. Hola, Yolanda. Exacto, también ha hablado en el chat sobre ello. Yo os invito a todos y a todas, si os parece, a solicitar acceder, a abrir vuestros propios micrófonos con un cierto orden. Si podéis indicarlo por la mano, con la mano, como somos más de 20 personas, entonces es una cierta cantidad y es importante ordenarnos. Y en vez de hacer una hora de presentación y media de coloquio, pues lo hacemos a la inversa. Con Cristina vamos aprendiendo a hacer las cosas a la inversa, así que vamos a seguir el método. Álvaro ha pedido la palabra y luego María y Miquel. Adelante, Álvaro. Hola María, muchas gracias. Una pregunta, si una mujer tiene la misma vocación que tuviste tú
y quiere meterse, hace lo mismo que tú, que de presbítera, ¿qué paso debe de seguir para decir que se tome la opción, la formación y después el trabajo? ¿Cómo funciona todo eso? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Álvaro. Pues sencillo, la modalidad es sencilla. Lo más difícil es dar el paso, creo yo, desde dentro, ¿no? Atreverse a dar ese paso. Eso es mi experiencia desde todos los relatos que he escuchado. He escuchado un sinfín de relatos de vocación de mujer que no han cuajado o que están buscando cuajar, no sé de qué manera. El espíritu sabrá cómo las llama. Pero lo más sencillo es contactar con nuestra asociación. Tenemos en la red unos sitios web, eso es muy fácil, es arcwp.org, por ejemplo, pero simplemente escribiendo esto, entráis en la Asociación de Mujeres Presbíteras y hay páginas en español, en francés, en inglés, y iremos hacia más idiomas. Otra solución, por supuesto, es contactar si conocéis a una de nosotras. Yo estoy a disposición de quien quiera. Mi mail es galilea.luz@gmail.com. Estoy también en Facebook como Luz Galilea, porque ese es mi nombre de compromiso en la asociación, el que elegí, el que me pidieron elegir cuando me ordené del diaconado. Me dijeron, ¿quieres aparecer bajo otro nombre además del tuyo? Digo yo, sí, me gusta este, Luz de Galilea, porque siempre me impresionó en las fotografías de Galilea, que todavía no he pisado, el tipo de luz que había allí, que me inspira muchísimo. Entonces simplemente conectad. Xavier podrá daros mis datos y ya os digo, somos casi 300. Malo será que no encontréis a una por ahí que os diga. Y luego os invitará a participar en la formación en el seminario online, que está en inglés, en francés y en español, de momento, esperando a que vengan más idiomas. Y os explicará todo el proceso de discernimiento espiritual y formativo. Las que pueden y realmente se les ofrezca la posibilidad, las invitamos a que estudien teología, este ha sido mi caso, por ejemplo, y a que sigan un acompañamiento espiritual lo más riguroso posible, para estar muy seguras de que lo que quieren hacer realmente está en el linaje del apostolado, de seguir a Jesús y de seguir a su pueblo, y que no sea pues una farsa de la imaginación o un capricho o ganas de ponerse ropas raras, yo qué sé, pero es importante discernir y tener un retrovisor delante, un espejo, alguien que te diga, a ver, cuéntame esto, descríbeme aquello, contrasta conmigo, y ese espejo ayuda mucho, pues es un trabajo como de psicoterapia, de psicoacompañamiento y también desde el espíritu. Es importante contrastar con otra gente y no quedarse sola. Yo os diría, no os quedéis solas, buscad a otras, participad en las acciones que encontréis y contadlo. Por favor, no hagáis como yo, contad esas vocaciones donde se os requiera. Adelante, María. No se le escucha. María, perdona, no te estamos escuchando. Quizás sea una cuestión del ordenador, porque el micrófono sí lo has abierto. ¿Ahora? Ahora sí, adelante. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Vale. Bueno, muchas gracias, Cristina, por compartir con nosotros esta experiencia tan personal, ¿no? Y de una forma tan sincera y tan cercana, ¿no? Y tan planera, como decimos en Cataluña, tan llana y tan sencilla. Yo lo que quería compartir contigo es que dentro de mí hay como dos sueños, ¿no? Para la Iglesia. Uno, el que decías tú, de que sea más horizontal, y otro en el que se acabe esta discriminación de la mujer, este ser de segunda categoría, de no poder pues tener la misma participación que los hombres, ¿no? Pues simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no?
que lleva aparejado el poder, ¿no? El poder el ejercicio del poder en la iglesia, ¿no? Y la jerarquía, como tú dices. Entonces, para mí hay veces que me crea conflicto estas dos luchas, ¿no? Porque el luchar por el sacerdocio de la mujer me parece a veces como contradictorio a luchar por esa iglesia horizontal. O sea, yo veo el sacerdocio como muy ligado a la jerarquía dentro de la iglesia y muy ligado al poder. Entonces, te quería preguntar desde tu propia experiencia personal, ¿cómo ligan estas dos cosas? ¿Cómo conviven estas dos cosas, ¿no? El ejercer un ministerio que está tan ligado con la jerarquía y a la vez luchar por una iglesia horizontal. Gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Excelente pregunta. Otra más. Primero, te voy a contestar cuando hablas del conflicto que sientes en ti y de la lucha, te comprendo profundamente y yo me he quitado de encima el conflicto y la lucha el día que me tumbé en el suelo en prosternación, escuchando la litanía de los santos y me encomendé al Espíritu y le dije, y le repito todos los días, ven tú a mí y dime lo que he de hacer. Y es mi única manera, situarme siempre desde la obediencia no violenta, donde dejo fuera toda idea de lucha, de conflicto y, por supuesto, toda idea de sumisión, dominación de nadie, ni mía, ni de otros, ni de otras. En nuestras comunidades, de hecho, se aprende porque en las mujeres que se forman para ser presbíteras, la eclesiología que se les da desde ahí, desde la idea de construir otra manera de ser iglesia, horizontal, circular y con esa forma de dinamización, más que de gobierno, ¿verdad?, que implica a todos los miembros de la comunidad según sus talentos. Por ejemplo, yo sería una malísima tesorera o yo qué sé, una malísima publicista. Lo mío es dirigir la oración, por ejemplo. Es hacia dónde tengo yo, siento los carismas y los talentos. Cada cual ocupando su lugar, te prometo que nadie abusa de nadie, o por lo menos eso espero que no ocurra. Nadie intenta dominar a nadie y todas y todos encontramos nuestro lugar. Es posible hacerlo. El hecho de que el sacerdocio lleve aparejado el poder jerárquico es una cuestión, yo te diría, más política, históricamente hablando, más relacionada con el hecho de que las primeras iglesias institucionales, desde que el cristianismo fue validado por el imperio y se transformó en religión del imperio con Constantino, las iglesias tuvieron que aliarse al poder político y calcar sus estructuras con lo que había en aquel momento. Los varones encima, las mujeres en posición de sumisión. Y ojo, hasta aquí hemos llegado, siglo XXI, seguimos con sociedades patriarcales donde en las propias familias vale más la palabra de un varón que la de una mujer y no hace falta irse muy lejos porque todavía han dado ayer en el telediario el número de mujeres asesinadas por sus parejas en España. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay varones que creen que nosotras somos objetos y les pertenecemos. De modo que eso les da derecho a disponer de nuestras vidas, de nuestros bienes, de nuestras ideas, de nuestros ir y venires. Y esto es transversal a toda la sociedad y también afecta a la Iglesia. De modo que hemos de trabajar tanto en la Iglesia como fuera para que este esquema, que también está vivo en las empresas, en los centros de enseñanza, esto lo vemos en la calle todos los días y no tiene por qué ir aparejado a las personas que han recibido este sacramento del orden, que es un sacramento que en su base, en su ser como sacramento, es tan puro y tan lleno de gracia como todos los demás sacramentos. Está ordenado, ordenar significa eso, está ordenado, organizado para hacer lo que Jesús leyó en la sinagoga, anunciar el evangelio a los pobres, luchar por la libertad de los cautivos, visitar a los enfermos, expulsar los malos espíritus, sanar, acompañar, ser los samaritanos del prójimo y de la prójima, ser capaz de consolar.
Eso es nuestro trabajo. Y no conlleva de entrada ningún derecho a abusar de nadie ni a dar órdenes a nadie. Pobre de mí, y seguro que este Zoom lo van a ver mi comunidad, pobre de mí si mañana le doy una orden a cualquiera en mi comunidad. Porque ya sé de antemano lo que me va a contestar. Oye, primero nunca me atrevería a hacerlo, pero bueno, si un día se me escapa, que no creo, ya puedo prepararme. Las comunidades se entrenan para eso. Y lo que vamos haciendo en lo micro, ¿verdad?, se va a ir trasladando a lo macro. Yo creo en esas constelaciones, en que poco a poco se van encendiendo lucecitas. Mi visión de la Iglesia, y esto últimamente lo he compartido porque, aunque sea pueril, me gusta compartirlo, se parece a esta visión del astronauta que empieza a alejarse de la Tierra y ve el globo terráqueo por la noche como una bola donde hay un montón de lucecitas, que son nuestras luces prendidas en cada hogar de la Tierra. Y a mí se me pone la piel de gallina cada vez que lo describo, porque así es como imagino la Iglesia. Un montón de lucecitas, de comunidades que poco a poco van encendiéndose y van dejándose prender a la luz del Espíritu. Tú tienes sueños, creo que tenemos los mismos, y con estas manos y el Espíritu Santo, ¿por qué no nos ponemos a ello? Y dejamos de mirar lo que no va, lo que no funciona, lo que hace daño, lo que hiere, lo que segrega, e intentamos construir algo. Te animaría, ahí donde estás, con la gente que estás y en la oración. No sé si he contestado a tu pregunta o te he dejado como estabas, lo he intentado. Gracias, Cristina. Yo también tengo alguna otra pregunta, quizá un poquito más técnica, para que podamos ir entrando en tu proceso de ordenación y también en el proceso eclesial que ha habido desde hace siglos. Alguna vez hablando contigo nos has explicado sobre los ministerios femeninos que ya había en los primeros cristianos. Nos gustaría que pudieras compartirnos con nosotros una pequeña referencia a ello, aunque estamos tan convencidos que el año que viene vamos a contar contigo, que profundizaremos mucho más, ¿no? Pero una pequeña aportación en ese sentido. Y en segundo lugar, hablas de la sucesión apostólica. Tu ordenación ha sido mediante la sucesión apostólica. ¿A qué te refieres con ello? Pues comienzo por tu primera pregunta, Xavier, si me permites. Ministerios de mujeres en el primer cristianismo, sin ironizar, lo digo desde mi corazón. Las 3 que bajaron al sepulcro era un colegio apostólico. 3 es el número de la completud, es el número de Dios. Esas 3 eran apóstolas. Cuando los otros apóstoles ya estaban escondidos, ellas ejercieron el ministerio de anunciar la resurrección y de crear, a partir de ese anuncio, la Iglesia. No las olvidemos, y yo cada vez que hablo hago memoria de ellas, como hago memoria de la mujer que ungió a Jesús, ¿verdad? Y que decretó que era el Cristo, porque Cristo es ungido y ella lo ungió. Si eso no es un ministerio de mujer, ¿dónde están los ministerios? Y después de Jesús y después de los apóstoles, si rastreamos, hay un montón de huellas de que las mujeres tuvieron sus propias comunidades, porque es lo que comento. Al inicio había una constelación de comunidades domésticas y cada una estaba bajo cargo, digamos, a cargo o bajo la responsabilidad de la enseñanza de alguien que había sido o apóstol directo, testigo directo de Jesús, o que había conocido algún testigo directo. Y se sabe hoy que muchas de esas comunidades domésticas, precisamente por ser domésticas, eran llevadas por mujeres, mujeres que actuaban como presbíteras. Hay epigrafía que los arqueólogos y arqueólogas han encontrado, hay inscripciones en catacumbas, en grabados, en esculturas, pinturas, donde pone fulanita presbítera, yace aquí, ha ejercido en tal sitio. Toda esta documentación está disponible ahora en la red y hay publicaciones. No voy ahora a detenerme en esto, pero existen esas huellas. Solo hace falta buscarlas. A ver, por ejemplo, las constituciones apostólicas del siglo II.
que se tienen como unos testimonios de fe que se remontan a los apóstoles, desde Clemente de Roma. Y nos dice, ¿qué hacen esas mujeres profetizando, enseñando y predicando? ¿Con qué permiso? Por favor, mandadlas callar. Oye, vale que es un aviso para que se callen, pero ¿acaso no es un testimonio de que sí ya lo estaban haciendo? Cuando en la iglesia rastreamos prohibiciones, sermones así como muy condenatorios contra algo, no será muy agradable escucharlo, pero sí es un testimonio de que eso existía. Cuando San Pablo, o no San Pablo, pero bueno, vienen en las cartas que se le atribuyen, habla de que las mujeres que predican, que rezan en público, etcétera, se tapen la cabeza, no lo hagan, etcétera. Bueno, todos estos textos que las feministas sacan mucho a colación porque han hecho mucho daño. Pues yo, vale, no gusta, pero nos están contando que sí lo hacían. La palabra presbítera no la inventé yo, ni la han inventado en mi asociación. Está en el Nuevo Testamento. Igual que las diaconisas. Que dejen de hacer ya tantas comisiones para decir que había diaconisas en los primeros siglos, porque es que solo hace falta leer el Nuevo Testamento. Y está documentado, claro que está documentado. Tu segunda pregunta sobre la sucesión apostólica simplemente entonces, permíteme, Cristina, entonces, sí. ¿por qué si hay esta presencia en los orígenes comienza a desaparecer y en los evangelios no continúa, digamos, dando apoyo a estas opciones? ¿Por qué en la historia Sí. se ha ido esto negando, prohibiendo más hasta el punto en el que estamos todavía hoy? Esto tiene que ver con la institucionalización de la Iglesia. Claro que cesaron las persecuciones y que los leones dejaron de comer carne de cristiano y cristiana, claro. Y fue un momento importantísimo para la Iglesia el día que les dijeron, a partir de hoy no solo podéis practicar esta religión y proclamar a Cristo a voz en grito sin miedo, sino que además vais a ser la religión oficial del emperador. Y una religión oficial de un emperador funciona con las leyes del emperador y no puede dar la palabra a mujeres. De modo que las iglesias salieron de los domicilios, salieron del ámbito doméstico y ahí las mujeres desaparecieron de lo público y de esa autoridad pública que podían haber tenido por conveniencia con el sistema. Esto lo dicen todos los historiadores. Hay una ruptura que es cuando se pasa de esta constelación de casas, de domus ecclesiae, de sitios pequeños, de comunidades donde todos se miraban a los ojos y podían hablar todos y comunicar la gracia y rezar juntos y juntas. El día que eso se transforma en templos, basílicas. Jesús no tenía templos, pero ellos los han construido porque el emperador los necesitaba. Oye, la religión del gran jefe político necesita sus rituales, sus templos, sus lugares de reunión para empoderarse por el poder espiritual. Y como dice Yolanda, claro, la historia la escribieron los vencedores y las mujeres ahora estamos rastreando todo eso y ver dónde se nos perdió la rueca de hilar el tejido de la historia de la Iglesia. Por eso nos hemos atado a la sucesión apostólica y entiendo mis compañeras de la RCWP cuando dijeron queremos entrar en la sucesión apostólica, ¿sabes? ¿Por qué? Y yo las apoyo. Porque nosotros somos parte de esta historia y queremos ocupar en ella el lugar que nos corresponde. Porque esta es nuestra familia, la familia de toda la gente que ha seguido a Cristo. Ahí están nuestras comunidades, nuestras antepasadas y antepasados, nuestras familias vivas hoy, nuestros vecinos y vecinas. Y queremos para nosotras la bendición, la gracia y todo lo que venga de parte de estos apóstoles que han caminado por las tierras de Galilea y de Judea con Jesús. También es nuestro. De modo que sabes que en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hay una tradición que consiste en hacer remontar a los apóstoles esta imposición de manos que recibieron los primeros presbíteros y supongo que también las presbíteras y que pues esta Menda y un montón de mujeres más hemos recibido. Porque en realidad, ¿qué es la ordenación? Es recibir una imposición de manos. Es recibir la orden de vete y predica el Evangelio, sana a los enfermos, hazte testigo de Jesucristo. Sé una apóstola.
Y me parece precioso entrar dentro de esa tradición, porque también tengo que decirlo, yo amo a mi iglesia, no estoy en la Iglesia Católica por casualidad, la he elegido libremente. Entré en la iglesia siendo ya adulta, por mi propio pie, y entré en esta y no en otra. Vivía en París, podía haber elegido muchas más, y esta fue la que elegí. Y ese amor por ese pueblo, que no es la jerarquía, y que tenemos que quitarle un poco esa visión que tenemos jerárquica, porque cuando digo amo a la iglesia, lo que se me pone delante son vuestros rostros, los rostros de mi comunidad, los rostros de mis compañeras y compañeros, los rostros de tantísima gente a la que amo y que sigue a Cristo y que lo sigue mejor que yo, ojito, que tengo por ahí modelos absolutamente increíbles, vivos y muertos. Muchas gracias, Cristina. Jordi Valls, adelante. Hola, Cristina. Estoy muy contento de poder hablar contigo y conocerte al fin. Soy amigo de Enrique Vázquez. No sé si lo recuerdas, un sacerdote que estuvo en Coruña y que estuvo alguna vez en vuestra casa, creo recordar, y que construimos una comunidad llamada Comunidad Apostólica. Y bueno, sí. La pregunta era sobre la permanencia de estos ministerios. Es decir, aquí en Cataluña hay un sacerdote, Josep Lligadas, que ha escrito varias veces que por qué los presbíteros o presbíteras tienen que ser para siempre, porque las comunidades no pueden decir, bueno, pues encargamos durante este tiempo este ministerio, esta tarea a fulanito, menganito y sutanita, y porque al cabo de unos años pues dejan de ejercer el ministerio y lo encargamos a otros, y esto no quiere decir que estos tres por vida tengan que seguir siendo presbíteros o presbíteras. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pues entiendo perfectamente lo que me estás preguntando y me parece lógico y muy sano pensar que la permanencia no sea de por vida, como se está haciendo ahora, en que la gente casi se muere en el altar, o sea, con las botas puestas, y se convirtió como una especie de moda de mantener al clero casi hasta la muerte, y es heroico y cruel para él y para sus comunidades, porque ya empiezan a decir cositas de abuelicos y abuelicas y las nuestras, de hecho, dejan el ministerio cuando se hacen mayores. Ya ha empezado a ocurrir que algunas se han hecho mayores y se han retirado, incluido obispas. La obispa Marie Bouclin, que me dio a mí la ordenación diaconal, está jubilada, ya no es obispa. Otra cosa es que nosotras, en una óptica de servicio y disponibilidad, digamos, hasta que me muera me mantengo disponible para el espíritu y para las comunidades, donde haga falta. Mientras pueda y mientras ellas me necesitan y valoren lo que hago, aquí estaré. Pero, ¿te fijas? Es otra óptica que decir, me voy a imponer hasta el final porque es que tengo derecho. No es un derecho, sino es al revés. Es aquí me tenéis. Aquí em teniu, ¿no? Decís en catalán. Y para servir a Dios y a vosotras, o sea, pero sin imponerme. El día que mi comunidad me diga, bueno, mira, creo que hemos encontrado otro mejor, que queremos cambiarnos, les preguntaré qué he hecho mal tal vez, o si me encuentran gaga, pues iré a ver a un geriatra, porque igual es el caso. Tendré que tomar medidas en mi vida, claro, o porque estoy demasiado enferma, y espero tener la lucidez para retirarme yo, antes que nadie me diga nada. Se entablará un diálogo, porque todos los diálogos aportan luz al mundo. Pero claro que sí. Pero te fijas que hay que cambiar, hay que darle el vuelco a la mirada. Y siempre que ofrecemos un servicio, sea un servicio ofrecido, regalado, y no una imposición. Esto es lo que nos distingue un poco de la jerarquía. La jerarquía viene de arriba, te imponen el obispo, que viene mandado por arriba, te imponen el cura que aterriza en tu parroquia como un marciano o un paracaidista. Y ala, ahí os quedáis con porque yo lo valgo y porque os lo mandé. Y nadie le pregunta a la comunidad si quiere esa persona para servirla. Y nosotras empezamos desde abajo. Yo tuve que aportar una carta firmada por los miembros de mi comunidad a la Asociación de Presbíteras, de conforme ellos y ellas aprobaban mi vocación y la validaban,
aceptaban y solicitaban mi ministerio. ¿Y por qué? O sea, y la han escrito. Sin esa carta en mi expediente, yo no podía ordenarme. Hubo más papeleos, ¿eh? No, entre otras cosas, tengo que aportar un certificado de salud mental muy preciso y detallado, pormenorizado, y también, por supuesto, un certificado de penales, porque yo no he sido delincuente antes, ni pretendo serlo nunca, pero es importante. O sea, y es como darle la vuelta, cómo prepararme para servir y estar ahí. Y dentro de esa óptica, el día que sobre me voy. En No este pasa sentido, nada. me parece muy interesante esta referencia a la comunidad, porque en el mundo de las iglesias alternativas pues hay mucho presbítero y mucha presbítera que quieren ser ordenados porque sí, ¿no? Y por desgracia pues esto ha hecho mucho daño. Otra pregunta en el mismo sentido de antes. ¿Tú crees que el presbítero o presbítera tiene que ser único para cada comunidad? Porque Josep Lligadas que te decía, él habla de un colegio de presbíteros, es decir, que en una comunidad pues haya un número, todos aquellos y aquellas que puedan, lo que haces tú, animar la oración de una forma decente, pues se les ordena de presbíteros y presbíteras y se van turnando para celebrar. Yo pienso que esto sería lo ideal. ¿Te parece? Te comento, en nuestra comunidad, Omenovo, que fuimos en su momento unos 20 y pico y se nos han ido muriendo. Afortunadamente están llegando nuevos miembros, pero muy poco a poco porque la pandemia hizo estragos en todas partes. Ya había otro presbítero. Yo soy la segunda. Y si surge tercero, cuarto y quinta, bienvenidos sean. Porque esto es como el antídoto, como la vacuna para no sentirse nadie el ombligo del mundo. Si nos veis en el altar a los dos, es mi esposo, además. A veces parece mi casa, a codazos. Oye, tú, este canto, no, yo prefiero el otro. Y la gente nos ve y se ríe. Dicen, estos están gobernando la vida, gobernando el altar, que es una mesa de familia, como gobernaríamos pues una mesa de familia donde, oye, pero ahora ponemos los entrantes o ponemos el aperitivo. Y lo comentamos así, sin querer trivializar, porque para nosotros la mesa de Jesús es nuestro lugar más sagrado. Y somos una pareja. Sabemos que el lugar donde más unidos estamos, donde más amor recibimos el uno del otro y de más gente y del espíritu, es el altar. Entonces, que los dos somos así un poco, como decirte, un poco místicos de la Eucaristía, ¿no? Lo que sí yo insisto, cuando hablo de ordenación, y también explicaros por qué elegí, ¿no?, pedir la ordenación, creo firmemente que una legitimación por parte de la comunidad, y en su caso por la Iglesia, si pudiera ser, es importante para la gente que va a dirigir o que va a tener cargos o responsabilidades espirituales de enseñanza en una comunidad. Para mí fue muy importante que no solo la obispa me impusiera las manos, sino que después de ella vinieran todas las personas de la comunidad a imponerme sus manos y a decirme, adelante. Bueno, escuché cosas preciosas de gente que decía, gracias por estar ahí, otros que decían, te tendremos controlada, te vamos a vigilar, vamos a ver qué haces por nosotros, pero adelante, qué emoción. He escuchado de todo el día de mi ordenación. Y eso que la obispa había pedido que se hiciera en silencio la imposición de manos. Pero para mí fue como un regalo, un decir, soy legítima, estoy en mi lugar y además, ojito con lo que hago porque tengo una responsabilidad y respondo ante esa gente, ante Dios y creo que en estos momentos también ante la historia, porque la gente nos está mirando y tenemos mucha responsabilidad. Gracias, Cristina. Yo quisiera hacerte una pregunta, pero voy a dar paso a alguien más porque quizá no saben levantar la mano esta digital, ¿no? Pero sí que avanzo que es extraordinario el ambiente que explicas de esa comunidad y quisiéramos conocer más el día a día. Nos has hablado del día de tu ordenación, ¿no? Todo ese papeleo, toda esa convocatoria comunitaria, pero nos gustaría conocer más porque esa otra iglesia posible que a veces muchos soñamos, ¿verdad? No es fácil imaginarla real y en cambio aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Que
que podría ayudarnos. Antes Amparo ha abierto el micrófono, no sé si por error o es que deseaba, no deseaba intervenir, ok. Si hay alguien más, no pasa nada. Si hay ya alguien más que quisiera, están los micrófonos abiertos para poder entrar, abrirlos y directamente... Belén, sí, muy bien, voy a facilitarte. Después te voy a dar el paso, te aparecerá aquí el permiso de entrada, exactamente, adelante. Y luego Álvaro. Vale, pues muchas gracias, Cristina, ¿qué te puedo decir yo? Gracias por... Gracias Tienes el altavoz por tu encendido. acompañamiento. Yo estoy ahora mismo en el camino del presbiteriado. Ya sabemos que me está costando un poco. La pregunta que te quería... Bueno, primero darte gracias porque es verdad, estoy viviendo todo lo que tú estás contando, ¿no? El acompañamiento que hacéis, los consejos, por lo menos que yo recibo, que me vienen muy bien, ¿no? Pero quería hacerte una pregunta. Yo también sueño con esa iglesia. Desde los 14 años llevo soñando. Hace 2 semanas comuniqué al arzobispo de aquí de Valladolid mi decisión de empezar con los estudios y, bueno, si Dios quiere, terminar en la ordenación. Y me dijo literalmente, pues si lo haces, yo te tendré que desautorizar. La pregunta que te quiero hacer es que cuando damos este paso y la iglesia institucional se nos enfrenta, ¿cómo tenemos que actuar? Bien, empiezo respondiendo a Belén antes que a ti, Xavier, si me permites. La iglesia, una parte de la iglesia, primero, enfocar tu mirada a quienes te miren con cariño y con amor, porque habrá mucha. Mira bien a tu alrededor. Lo que comentaba yo un poco al principio, habrá gente que te desautorice porque cree que tiene autoridad para hacerlo. Eso es así, es la realidad. Allá ellos, allá ellas. Porque tú sabes que estás siguiendo a Jesús y que estás en la estela, como esa estela que dejaba el barco por el mar de Galilea, en la estela de toda la gente que le ha seguido a pesar de que estaba prohibido, a pesar de que se jugaban la vida, a pesar de que los han encarcelado. Acuérdate de Pedro, en Hechos, me lo he apuntado para poder recordar, el propio Pedro decía, ¿acaso no hemos de obedecer a los hombres a Dios antes que a los hombres? Y lo dijo delante de un montón de gente y lo encarcelaron y murió crucificado el Pedro. Y mucha gente ha muerto crucificada y mucha gente ha sido torturada y maltratada por haber querido seguir a Jesús como entendía que Jesús se lo pedía. Lo que sí te puedo garantizar y dar testimonio es que una vez que estás siguiéndolo a él, es como si fueras en un tren, van pasando los paisajes, unos se critican, otros te aplauden, otros te siguen, otros no quieren ni verte, otros te criticarán, pero sabes a dónde va tu tren. Y eso no te lo quita nadie. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién? Ni la muerte, ni el infierno, ni las críticas, ni las autoridades. Y aunque nos maten, esa es mi fe. Y eso es lo que me ha mantenido en pie todo este tiempo. Porque autoridad, como acabo de decir y lo repito, yo se la doy a mi comunidad, al Espíritu Santo y a mi conciencia, por supuesto. Y quien no respete esas 3 autoridades, que sigan con su vida y Dios les bendiga. No sé si te contesté suficiente, pero habrá más. Perfectamente. Perfecto. Gracias por tu pregunta. Ahora le contesto a Xavier. Sí, pero antes, Cristina, a raíz de lo que preguntaba Belén, también para completarlo, ¿no? Tu compromiso es un compromiso de desobediencia pacífica y no violenta, pero de desobediencia civil, es decir, no una desobediencia para un interés particular, sino para un interés común, ¿no? ¿En qué te inspiras? ¿Qué crees que te autoriza para dar esa desobediencia? ¿Cómo fundamentas ese atrevimiento para que todos entendamos que realmente
tu acción es realmente profética, es de seguimiento de Jesús y no una particularidad tuya. Gracias por las claves. Se trata precisamente de un gesto profético. Así lo definieron mis antepasadas, las primeras ordenadas y las que siguieron. Seguimos diciendo que nuestra apuesta es una acción profética, al estilo de Isaías, de Jeremías y de todos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo, y de Óscar Romero, y de Monseñor Galló, y de quien se plante. Es profético, y como profético contiene como una semilla de rebeldía, no lo niego, o por lo menos se entiende así. Y me inspiro, porque ese canon 1024 que dice que solo un varón puede ser ordenado válidamente, me inspiro en mis antepasadas las sufragistas, cuando se decía que era una abominación que una mujer pudiera votar. Cuando Olympe de Gouges dijo, no es una abominación que me cortéis la cabeza, pero sí es una abominación que yo hable en público y defienda mis ideas como mujer, ¿verdad? Le cortaron la cabeza por eso. Me inspiro en los esclavos, de todos colores y de todas formas y culturas, los negros, los indios, todas las personas esclavizadas, que todavía las hay hoy en este mundo y que están y lucharon por su libertad. Las primeras cimarronadas fueron dificilísimas. Recordad que por ahí andaba por nuestra querida iglesia la idea de saber si los negros y los indios tenían alma. Tuvieron que venir profetas, incluso dentro de sus propias filas, para decir, señores, los indios son seres humanos como nosotros, los negros y las negras son humanos como nosotros, pero ¿qué estáis diciendo? Y a hoy nadie se le ocurriría discutir eso. Yo me apoyo en que dentro de un tiempo, espero que más corto que largo, nos avergoncemos de tener estas discusiones y este debate. Una periodista me preguntó hace un par de semanas, señora, ¿usted cree que se está dando el debate de verdad en la iglesia? Yo creo que sí se está dando el debate, no es una cosa reciente y me avergüenza de antemano que se esté dando este debate, porque Jesús no lo habría permitido. Él en vida no habría permitido que le discutieran a sus amigas la capacidad de expandir su evangelio. Pero ¿acaso no pasó con la samaritana, que fue a su pueblo a anunciar a todo el mundo que había encontrado el Mesías? En vida de Jesús, y él la envía. Y hoy yo no voy a poder anunciar que Jesús es el Cristo, porque soy mujer. ¿Dónde lo han dejado? Entonces, claro, tengo a Jesús, tengo a todas esas antepasadas y a todas las comunidades y a todos los movimientos que está habiendo hoy en la iglesia. Las francesas dicen ni marcharse ni callarse, están las de la revuelta hasta que la igualdad se haga costumbre. Hay un montón de movimientos. No estoy sola, no estamos solas, jamás estamos solas, aunque lo parezca o lo pueda parecer en algún momento. ¿Y por qué crees que tu desobediencia, por qué crees que esta ordenación fuera de la legalidad eclesial católica va a ayudar a abrir ese debate y avanzar y no a romper o a dividir? El por qué voy a dejar que conteste el Espíritu Santo cuando quiera, porque me fío completamente a ella. No tengo todas las respuestas. Yo me he fiado un pie delante de otro, mis manos a su servicio y que sea lo que Dios quiera. Y creo que mi testimonio es mi humilde aportación a la causa de Jesús, que la causa de la igualdad para mí es la causa de Jesús. Yo las tengo a las dos fusionadas, no las separo. Y como no las puedo separar, pues ahí vamos. Y espero que ese testimonio llame muchos más testimonios, que otras mujeres vean que es posible y que no pasa nada. Y que si pasa, no vamos solas, nadie se queda sola cuando camina con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto sí que puedo dar testimonio. Nunca me quedo sola. Eso no pasa. No sé si contesté suficientemente a tu pregunta. Un tanto. De hecho, es verdad que este paso tuyo, valiente, porque te habrá reportado dificultades y problemas, nos ayuda a los demás a abrir los ojos, porque no solo a los demás les cuesta abrirlos, nos cuesta a todos y por lo tanto este testimonio nos ayuda enormemente. Lo que pasa es que yo también pregunto para
bueno, abrir más el abanico, ¿verdad? Y que entre todas y todos vayamos entrando en esta argumentación. Álvaro tenía la palabra y lo hemos hecho esperar mucho. Adelante, Álvaro, perdona. Sí, una pregunta. Si es verdad o no, cómo funcionaba o se puede considerar, pero cuando ha hecho falta la Iglesia se ha ordenado a mujeres, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, en la República Checa, bajo el comunismo, se ordenó mujeres presbíteras y fue aceptado. Y cuando se cayó el comunismo, ¿qué pasó con eso? O si eso es verdad o es un fake news, ¿cómo va eso? Desde aquí, mi recuerdo cariñoso a Ludmila Jodorova, una mujer ordenada por el obispo Davidek, detrás del telón de acero, en lo que hoy es República Checa, ordenada por un obispo que casi la obligó, porque ella hacía falta, en el Gulag hacía falta mujeres ordenadas para llevar la comunión, confesar y atender a las mujeres presas en las cárceles del régimen comunista opresivo. Y él la ordenó, ella lo aceptó, y cuando cae el telón de acero, cuando ya por fin se puede practicar el catolicismo de manera segura en Chequia, Juan Pablo II acoge a los presbíteros ordenados por este obispo Davidek, que era otro profeta de su tiempo, y Ludmila se queda en el limbo, porque ella evidentemente también presentó sus respetos y su ministerio y se le fue negado. Todavía vive ella y hay un libro que se llama Desde lo Hondo, escrito por Miriam Teres Winter, que se puede encontrar todavía en las librerías, que es un bestseller, se llama Desde lo Hondo y cuenta su historia. Os animo porque ahí hay un testimonio precioso que a mí, por cierto, también me dio mucha valentía. Y sabes qué te digo, Xavier, no soy nada valiente. Yo estoy en plena luna de miel y feliz desde que soy presbítera, no me vais a creer, porque es que me resbala tanto las oposiciones, los vituperios y todo lo que se me pueda poner delante. Eso sí, fui valiente todo el tiempo que me aguanté en silencio, sin contar mi vocación, sin realizarla, sin atreverme siquiera a pronunciar ciertas palabras. Fui muy valiente, porque podía haberme suicidado 100.000 veces. Ahí fui valiente. Y cuando escucho vocaciones de mujer, olé ellas, porque están viviendo con esto, siguen fieles a la Iglesia, muchas, siguen dando testimonio de Jesús como pueden, desde donde están, lo siguen dando todo, a pesar que se les niega ese papel donde ellas podrían servir de manera mucho más plena. Olé por ellas sí son valientas, y no yo. ¿Esta fue la única presbítera o hubo más presbíteras en la República Checa? Yo solo sé de ella, no se supo de ninguna más. Si alguien sabe de alguna más, agradeceré la información. Ella acompañaba a Davidek a todas partes y entraba donde él no podía entrar, pero con peligro de su vida. Han tenido accidentes de tráfico en la nieve, han pasado miedo en las cárceles porque ella entraba y como era mujer nadie desconfiaba, pero ella llevaba la comunión, ella confesaba, las pasó, como decimos aquí comúnmente, canutas. Y un ministerio que luego nos sirve. Entonces, irle a decir a Ludmila que todo lo que ella hizo en esos años de su vida no era en don de Dios, no era sacramentos, no era del Espíritu Santo, que se atrevan a ir a decírselo. Yo no sé cómo puede alguien hacer eso. Y decirle que eso es tan grave como violar a un niño. Porque eso es lo que existe hoy. Porque, por si alguien no lo sabe, ese decreto que sacó Benedicto XVI, para mi mayor tristeza y desgracia, Francisco lo acaba de consagrar en el Código de Derecho Canónico, libro 6. Está online, podéis ir a verlo. Lo ha consagrado, lo ha grabado en el mármol de las leyes de la Iglesia. Y yo creo que con esto las leyes de la Iglesia han perdido toda su credibilidad. Porque es terrible decir eso. Yo no he violado a nadie, lo juro. Y creo que ninguna de mis compañeras. Ni mi esposo, que es presbítero, y confío ciegamente en que me es fiel. Nosotros no hacemos daño a los pequeños, por lo menos ponemos toda nuestra vida en el asador y hacemos todo lo posible por hacer el menos daño posible. Porque es que
Cuando tú llevas en tus manos el Evangelio, tienes que tener un cuidado con lo que haces, con lo que dices, porque la gente saca las lecciones y te mira, no te mira como cuando no eras eso. Es terrible. A veces yo me gustaría poder llevar signos visibles de mi ministerio, porque me los he puesto alguna vez que los necesité para dar testimonio. Y oye, de repente me cuadro, digo, Cristinita, que llevas puesto el uniforme de la profesión, como el médico con la bata blanca. Ojo con lo que haces y con lo que dices, porque yo tengo así un temple, ¿sabes? Un mal genio a veces y digo, ostras, Cristina, contrólate, que van a pensar que esto forma parte de tu ministerio. Y no, es una responsabilidad. Así que ahí queda. Cristina, Jordi Valls acaba de colgarnos hace un momento un texto muy pertinente en el chat. ¿Así? Sí, recordemos lo que dice la Gaudium et Spes sobre la conciencia, punto número 16. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. El texto Amén. continúa, ¿no? Pero Sí, podría referirte a ello. claro. Me puedo referir a ello porque es lo que he seguido siempre, desde que tengo conciencia de que mi conciencia es la última autoridad en mi vida y que hasta Dios la respeta. Yo sé que esto va a sonar muy feo, pero sé que Dios me creó libre, con libre albedrío y con capacidad para juzgar, para entender, con inteligencia de corazón, de mente, y que y al ser hija suya, me considera capaz de llevar a cabo esta filiación con honor y con dignidad. Y es decir, eso es usar mi conciencia. Ahora bien, a Gaudium et Spes, cuando tengan a bien, que lo hagan en lenguaje inclusivo, porque también las mujeres tenemos conciencia, ¿verdad? Y parece que no. Todos esos documentos pontificios, ¿cuánto se agradecería que los revisaran, ¿no? Y que de pronto los pudiéramos leer también en femenino. Eso cambiaría muchas cosas. Así es. Por eso decíamos en la introducción, ¿verdad?, que tu lucha es la lucha por la igualdad y la liberación de la mujer en la sociedad, de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia, no solo. Y por eso hace aún más grande esta lucha. Tenemos unos minutos todavía, pero no sé si hay más intervenciones, más preguntas, o pasaríamos a comentar y compartir con todos vosotros el proyecto que le vamos a invitar a Cristina que pueda liderar en los próximos meses aquí en nuestra plataforma, en nuestra comunidad, en nuestra asociación de Somos Cristianos. ¿Hay alguien que quisiera intervenir? Hemos tenido 25, 27, 28 en algunos momentos asistentes, y valga decir que sí, José María quiere tomar la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Cristina. Oyendo tus últimas palabras, denotas que has tenido que vivir un gran sufrimiento y que todavía las palabras, sobre todo del Papa y de obispos, pues te duelen. Y a mí me han dolido escucharte, sinceramente. Entonces, algunas veces la respuesta más fácil es decir, bueno, pues si siguen ladrando, pues nosotros seguimos avanzando. Pero resulta difícil, ¿no? Porque yo he visto en tu discurso que quieres seguir siendo en la línea apostólica porque lo crees así de dentro de la Iglesia. Ellos no te quieren, ellos no desean que tú estés ahí. Lo más que te ha dicho algún obispo, creo, es que sé más discreta, ¿eh? No intentes meternos en más follones, o a mí, como obispo que te tengo aquí cerca, por favor. Yo no sé si lo que hay que hacer es, bueno, pues dejar eso de lado y dejar todas las cuestiones estas que ellos mismos se condenan a hablar así, yo creo,
y seguir caminando en comunidad, sobre todo. Seguir caminando. Yo valoro mucho lo que habéis hecho como mujeres y que queréis haberlo hecho dentro de la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasaría cuando tu misma comunidad, sin haber hecho todo ese camino precioso, te hubiese dicho: Cristina, ¿quieres presidirnos hoy la Eucaristía? Cristina, por favor, creemos que tú eres la que está más preparada para que nos presidas y entre todos podemos hasta extender las manos y también pedir el don del Espíritu sobre el pan y el vino. Y no hace falta tanto cuento, entre comillas, de esperar a ver si estamos ofendiendo o no ofendiendo a quién. Y si estamos a ver qué nos dicen y esperar que nos venga la bendición de ellos. Bueno, la bendición nos viene de Dios Todopoderoso, Padre misericordioso, ¿no? Pues, no sé, yo creo que es cuestión de escuchar más a las comunidades y que cada vez tenemos menos comunidades que son realmente vivas, porque ya vemos cómo está la Iglesia. Pues lo escuchemos y que las comunidades sean las que hablen y las que digan: oye, en este tiempo prepárate para este año y presídenos tú la Eucaristía. El año que viene, si tienes fuerza, pues a lo mejor te decimos que continúe, porque nos gusta cómo lo haces y cómo nos ayudas mucho. Pero si no, oye, ya buscaremos otra persona y que esa persona se forme, sobre todo, que se forme. Pero la elegimos en la comunidad y tiramos para adelante. No sé qué te parece y siento mucho este dolor que estás viviendo, pero a lo mejor tenemos que dejar de sufrir ya, ¿no? Y decir: bueno, que su pan se lo coma, si quieren ese pan que no está bendecido. Sí, pues sí, ya has terminado, te agradezco mucho tus palabras. Todo el pan que hay en la tierra, todo cuanto existe, está bendecido. No existe nadie fuera de lo que Dios ha creado, nada. Nada se le escapa. De modo que, aunque no quiera o aunque no lo sepamos, todo el pan de la tierra está bendecido por Dios. Sino cómo iba a crecer el trigo, cómo iba a lloverle ese trigo, cómo la tierra iba a nutrirlo y el sol darle su luz. ¿De dónde lo íbamos a sacar ese pan? De modo que eso da mucho consuelo, saber que sea el pan que sea, salió en algún momento de las manos del Creador, del Padre Madre todo amor que acabas de mencionar, y gracias por traerlo a esta conversación. Entonces, dolor, cuando se me pide que dé testimonio, hablo de esa fase de mi vida en que he sufrido, hablo de esas bofetadas que de vez en cuando me sueltan, porque, entre otras cosas, quiero honrar a las que todavía están sufriendo, a las que sufrirán y a las que vendrán. Pero, francamente, yo hoy me siento sumamente feliz, gozosa y realizada cada vez que me siento como comunidad. Y se lo digo muchas veces en la acción de gracias. Gracias por estar ahí, porque gracias a ustedes Dios está aquí. Porque somos y estamos, Dios está aquí. Por eso yo acabo de pintar en mi cuaderno Eucaristía y un corazón alrededor. El núcleo es la mesa de Jesús. Si no queréis que nadie se ordene, si no podéis, por favor, lo que sí os rogaría, porque esa es mi misión, no os olvidéis nunca de las palabras de Jesús que dejó como testamento vital, como última voluntad, que nos reuniéramos como hermanos y hermanas en torno a su mesa para recordarle y hacerle presente. Sea cual sea la manera que encontréis, la persona que escojáis, cómo lo hagáis, por favor, siempre con amor, respeto y buscando abrir esa mesa a cuanto más gente mejor, porque ese pan, ese vino, ese cuerpo entregado en la cruz y resucitado es para toda la humanidad. No es solo para los catoliquillos y las catoliquillas y los cristianitos y los amigos que van a misa. Es para toda la humanidad. Y yo me atrevería desde la casa común decir es para toda la creación. Jesús amaba la tierra, amaba a los animales. Así que 4 fariseos que andan por ahí haciendo de leguleyos me digan algo, a mí me queda muy pequeño comparado con esto. Lo siento, pero
Y yo a veces cuando me da la rabieta porque mi obispo local suelta alguna cosa y se lo manda a los medios de comunicación, en vez de llamarme, que vivo a 1 hora de su casa, decirme, Cristina, vente por aquí, quiero hablar contigo, que eres de mi diócesis. Cuéntame, ¿qué hacéis? ¿Quiénes sois? ¿Y por qué has hecho esto? Otros lo han hecho. El nuncio de París quiso conocerme y recibirme y escuchar por qué había hecho yo esto. Y bien que me escuchó con cariño y me permitió hablar. De modo que es posible que nos escuchemos. Pero cualquier dolor que venga, por opción y por voto, forma parte del voto de cualquier cristiano y cristiana bautizado. El que me siga, que cargue con su cruz. No tengo otra referencia que ofreceros. Y por supuesto, no me voy a ir. Me ofrecen trabajos en otras iglesias, que lo sepáis. Iglesias a las que quiero con toda mi alma porque tengo amigos, amigas. Me invitan a celebrar con esa gente y estoy súper feliz. Bueno, una capilla inclusiva en Estrasburgo que no puedo faltar. La iglesia galicana, la anglicana, la episcopaliana, los luteranos de Suecia, de Francia. Es que ya no cuento la cantidad de iglesias donde yo sería bien acogida porque además me lo dicen. Pero esta es la mía. Es la que... allí es donde me encontraba Dios. Cuando yo estaba allí es donde me encontró y allí es donde me voy a quedar. Me quedo allí donde fui llamada. Igual me equivoco, igual lo hago mal, me arriesgo. Tampoco voy a ser perfecta, que es muy, muy complicado y buf. Y si pasa algo, si tiene que pasar algo. ¿Os acordáis que querían apedrear a Jesús al salir de la sinagoga después de haber leído el rollo de Isaías, que precisamente se refería a él y a su propio ministerio? Pero él siguió caminando, pasó por medio de ellos. Y es el ladra luego cabalgamos, made in Jesús. Y yo cada vez que pasa algo, tengo los ojos clavados en él y lo visualizo. Todos tirándole piedras, chillando, insultando, no sé qué. Y él va y sigue su camino. Y seguro que en sus ojos había amor. Lo prometo, lo juro, lo creo con toda mi alma, a pesar de los pesares. Como había amor en el momento en que entregó su último aliento en la cruz. Y yo me agarro a esos ojos, porque es donde tengo que aprender. Y lo que me queda todavía. No voy a perder el tiempo con otra cosa. Pero por favor, las comunidades, cuantas más mejor, pero por favor, porque sé que hay una movida, hay una moda que consiste en decir, clericalismo no, curas no. Y, ¿sabéis cuál es el corolario? Eucaristía no. Y así ya no hay problema. Pues yo os rogaría que no tiréis la Eucaristía a la basura, porque nos quedamos, pues es como que, no sé, sacar a Dios de su pueblo, no sé cómo explicaroslo, a mí me duele muchísimo. Es extirpar el corazón de las comunidades. Pero bueno, respeto todo lo que se hace, escucho a todo el mundo y procuro escuchar todo con cariño, con amor, pero mi tarea es hacer memoria de él y esto es lo que estoy intentando hacer hoy, aunque no se note o no me salga bien. Cristina, ¿cuánto nos recuerdas a Jesús? Espero que no tanto, no tengo barba todavía. Está muy bien el sentido del humor también en toda esta dinámica no violenta en la cual estás inmersa como Jesús por otro lado. No, lo que me refería es que realmente, bueno, hace unos días, ¿no? Escuchábamos la lectura de Maús, ¿no? Como aquellos dos decían, no te quemaba el corazón cuando él nos hablaba de. Bueno, yo creo que, sin querer hablar en nombre de todos los que estamos aquí, por supuesto, pero un poco es la sensación de algunos que nos estamos escribiendo por el chat o por WhatsApp mientras te oímos, ¿no? Admirados por tu testimonio, por tu profundidad, por tus convicciones y al mismo tiempo, bueno, pues esa mirada amorosa, respetuosa, ahora insistías de nuevo en esa actitud, ¿no? Respeto a aquel que no quiera, que no pueda, que no vea, que no... comentabas también, para ya ir acabando, que otras iglesias te ofrecen, ¿verdad? O te han ofrecido. Y nosotros te agradecemos muchísimo que tú seas fiel a tu llamada. En todas son necesarias personas como tú. En todas está Jesús, sin duda. En todas está el Espíritu.
pero te damos las gracias de que hayas renunciado a una vida seguramente mucho más fácil como presbítera o pastora en otra comunidad para estar cerca de la Iglesia Católica, donde tantas cosas estamos llamados también a avanzar en el seguimiento de Jesús. Yo no quisiera dejar de hablar de la Asociación de Presbíteras Católicas Romanas. Podéis encontrar más información en la web arcwp.org, que hemos puesto en el chat, pero lo digo aquí para el vídeo donde no aparece el chat. Repito, la web arcwp.org, Asociación de Presbíteras Católicas Romanas de Sudamérica. Desde hoy ya Cristina es la nueva coordinadora del equipo que va a liderar un nuevo proyecto en Somos Cristianos llamado Mujeres Cristianas, que dará comienzo en septiembre que viene y que tendrá como objetivo trabajar todas estas temáticas de las que en buena parte hoy ha sido testimonio aquí entre nosotros. Ya está algo elaborado un primer esbozo, nos ofrecerán formación y debate mediante charlas, cursos o incluso grupos de lectura. Uno de los libros que va a salir, de hecho ya nos lo propuso Cristina, es La vida de Ludmila, esta mujer católica bajo el comunismo soviético de Checoslovaquia que fue ordenada por un obispo católico para poder aprovechar su condición de mujer y no ser perseguida y al mismo tiempo poder ayudar a los cristianos católicos en la clandestinidad. También hay otro punto que Mujeres Cristianas desarrollará: cuidado y acompañamiento interno mediante grupos internos, digamos, círculos de mujeres, comunidad, escucha, acompañamiento, también online, también por WhatsApp, también en presencial si se pudiera, y grupos de cuidado y acompañamiento a nivel externo mediante charlas, presentaciones, diálogos, acompañamiento de mujeres y con toda la aportación que también las mujeres nos pueden dar y nos dan a los hombres que también queremos ser iglesia a ese mismo nivel, ¿verdad? Habrá un tercer punto sobre divulgación, diálogos de mujeres y espiritualidades, un foro virtual anual donde podremos trabajar temas mucho más a fondo de lo que hoy Cristina ha podido ir desarrollando como una presentación general, participaciones en el blog de Somos Cristianos que queremos dinamizar más y ofreceremos una pequeña pestaña donde habrá recursos. Cristina y su equipo de varias mujeres nos van a ayudar, algunas son de la Asociación de Presbíteras, otras son externas, nos van a poder ayudar a buscar recursos, tener libros, artículos, materiales, porque todo esto sin duda no es un invento, todo esto no es algo que se les ha ocurrido, sino que viene de hace siglos y está muy fundamentado bíblica y teológicamente y por lo tanto es importante que podamos tener acceso a esos materiales. Un último tema será el de la oración y la celebración. Y Cristina al final de su intervención ahora mismo nos comentaba lo importante de no dejarnos de reunir alrededor de la mesa. Eso lo haremos también online, eso lo haremos desde el proyecto Mujeres Cristianas que liderará Cristina junto a su equipo que están acabando de configurar y desde donde trabajaremos también teología feminista, historia eclesial en femenino, evangelio y mujeres, y por qué no, que los católicos también tenemos una cierta admiración. Santa María, la Virgen femenina. ¿Cuánto podemos admirar esa feminidad de la cual a veces no resaltamos suficientemente? Bien, he hecho un esbozo de lo que va a ser el proyecto Mujeres Cristianas, un proyecto estrella en Somos Cristianos, juntamente con otro, que es Diversus Diversitas, un colectivo que también pretende luchar por la integración del colectivo LGTBI en la Iglesia, que es otro de los males que desafortunadamente hablan poco del Evangelio. Por lo tanto, para nosotros en Somos Cristianos es muy importante poder trabajar estos dos ejes, porque son dos colectivos que no deberían haber sido discriminados como lo han sido todo este tiempo. Así que nuestra modesta, humilde aportación va a ser esta, ir trabajándonos para lo que decíamos al inicio, poder ser mejores seguidores de Jesús en esa fidelidad a esa profundidad evangélica, ¿verdad?
Aquí tenemos Jordi Valls, que antes ha intervenido y asiente con la cabeza, porque es el coordinador también de Diversitus, y tenemos a Cristina en la misma sesión. Pues nada, acabaríamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado y sobre todo las que habéis estado. Otro dato a tener en cuenta, Cristina, el 90% de las participantes han sido mujeres. Bendiciones, chicas y chicos. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Hay que seguir trabajando sin duda con este dato también, ¿no? Cristina, muchísimas gracias. A vosotros. Buenas noches. Buenas noches.